Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, me alegro. Vamos a compartir de la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, y lo que vamos a compartir en esta mañana, siguiendo una secuencia, es el pecado de ingratitud. El pecado de la ingratitud. Leemos en el capítulo 17, comenzando en el versículo 11, un pasaje sumamente conocido por nosotros, y es una entrevista que tiene el Señor Jesucristo y la actitud con los 10 leprosos. ¿Recuerdan? Vamos a leer el pasaje y después vamos a sacar alguna conclusión, sobre todo al final del tema que vamos a tratar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, 17:11 de Lucas, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios, y vamos a sacar algunas conclusiones, así como introducción en esta mañana acerca del pecado de ingratitud. Evidentemente, muchachos y chicas, hay cosas que nos cuesta reconocer. Y nos cuesta decir algunas palabras a veces, como por ejemplo: por favor, me alcanzás esto, por favor me ayudas con aquello. Nos cuesta a veces pedir por favor, a veces lo pedimos directamente: alcanzame, dame, y no pedimos por favor. Otra de las cosas que nos cuestan es pedir permiso. Y ustedes lo saben por experiencia que en las clases muchas veces yo llamo la atención el hecho de alumnos que se levantan y salen. Uno no sabe a dónde se dirigen, si se van directamente a la eternidad o tienen alguna necesidad. Uno no sabe de qué se trata, pero si seguimos así, un día voy a quedar solo predicando y enseñando. Una sola palabra: permiso. Seguramente se lo voy a dar porque no voy a permitir que le suceda algo dentro de la clase, seguramente. Pero ¿cuánto nos cuesta pedir permiso? Otra de las cosas que nos cuesta mucho pedir es pedir perdón. La palabra perdón parece que no existiese. Perdóname, mira, lamentablemente me equivoqué. Perdón. Pero yo creo que una de las palabras que más nos cuesta es la palabra gracias. Gracias. Somos ingratos por naturaleza. Y por eso hablamos acerca del pecado de ingratitud en esta mañana. Por lo general, muchachos y chicas, queridos hermanos, somos poco agradecidos. Somos poco agradecidos. Acá nos muestra un porcentaje de agradecimiento del cual hablaremos. Este cuadro que hemos leído allí en Lucas capítulo 17. Somos poco agradecidos. Hay alguien que dijo en alguna oportunidad que de las muchas cosas que tuvo que sufrir en su experiencia, una de las cosas que más dolor le causó es la falta de agradecimiento de las personas. Porque la ingratitud duele, la ingratitud hiere. Y es cierto, porque de pronto vos ayudás a una persona, por supuesto que lo haces con todo tu corazón, con todo tu amor hacia la persona, pero parecería que algo nos agradaría si dijera: gracias por lo que hiciste. Y a veces lo toman de una manera que vos le haces un favor, no buscando ese agradecimiento, pero qué bueno es ese gracias, y no aparece.
y nos quedamos heridos, o tal vez nos duele en el corazón, que no nos agradezcan. O tal vez suceda lo contrario, que nos dan un favor y nosotros ni siquiera decimos gracias por lo que nos sucedió. ¿Saben, queridos muchachos y chicas, que el agradecimiento o la ingratitud, perdón, es uno de los pecados más comunes? Es uno de los pecados más comunes porque hiere, porque duele. Y uno se pregunta ¿por qué? Y evidentemente porque somos una máquina de pedir, como decimos habitualmente en la clase. Pedimos, 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 sobre todo cuando levantamos los ojos al cielo. Señor, te pido, te pido, te pido. Y la mayoría de las veces el Señor en su gracia y su misericordia responde a la oración. Pero yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces nos acordamos de agradecer por lo que hemos recibido? ¿No es cierto que lo tomamos tal vez como algo que Dios tiene que hacer y nos olvidamos de dar gracias? Evidentemente, por lo general, somos poco agradecidos. Yo creo que el agradecimiento debería ser lo más común en nuestra vida, pero rara vez lo vemos, rara vez lo escuchamos. Gracias por esto, gracias por lo otro. Y no olvidamos entonces lo que decíamos, que la ingratitud es algo que duele, que hiere. Ahora, la ingratitud la podemos ver no solamente a nivel horizontal, con los compañeros, con las personas que nos rodean, la falta de dar gracias a las personas cuando recibimos un favor, sino que lo más importante y lo más trascendente, o tal vez lo que afecte más, es el hecho que es la ingratitud vertical, en el sentido de dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. ¿Cuántas veces diste gracias en esta mañana? Después veremos un poquito más acerca de esto. Así que la ingratitud es algo común, es algo general, y somos poco agradecidos realmente. Ahora, ¿cuál es la propuesta para esta mañana, observando las Escrituras un poquito más tarde, para cada uno de nosotros? Yo quiero ver con ustedes 3 cosas que están relacionadas con la ingratitud. 3 cosas muy simples que están relacionadas con la ingratitud, que tienen que ver con ingratitud. En primer lugar, lo que quiero ver es considerar las definiciones. Considerar las definiciones. ¿Qué es ingratitud? Bueno, hay varias definiciones. Algunos hablan acerca de el hecho que es olvido y desprecio por algún favor que hemos recibido. Es cierto, nos olvidamos y muchas veces despreciamos lo que nos dan o el beneficio que hemos recibido. Otros afirman de que es una inclinación humana natural, inclinados al hecho de negarse a reconocer favores que otros nos hacen. Y realmente es algo así, ¿no? Lo que sucede en nuestra vida. Muchas veces nos negamos a reconocer algún favor que hemos recibido, por lo tanto no agradecemos, somos ingratos. Y otras definiciones, tal vez las más comunes, sería falta de agradecimiento hacia otra persona o hacia el Altísimo por algo que hemos recibido, por un favor recibido, por un servicio que nos han dado, etcétera, ¿no es cierto? Pero es falta de agradecimiento. De todas estas definiciones, vamos a sacar algunas palabras que están relacionadas con la palabra ingratitud. Pero yo miraba el diccionario común y más allá de estas definiciones que hemos visto, el diccionario común me ayudó para sacar una conclusión que tal vez nos aclare un poquito el panorama. Dice el diccionario común que la ingratitud, dice, surge porque lo que tenemos, lo que hemos logrado, no nos costó nada lograrlo. Porque lo que tenemos no nos costó nada lograrlo, tenerlo. Y esto en cuanto a la salvación, por ejemplo, es algo realmente bien claro el concepto. La salvación de que disponemos, la salvación que experimentamos, esa vida eterna que vos tenés y yo puedo tener, prácticamente no nos costó nada tenerla.
Por lo tanto, no somos agradecidos con lo que hemos recibido. Es esa actitud de negarse a considerar un beneficio que hemos recibido. Y eso me aclaró bastante el panorama en cuanto a lo que implica lo que es ingratitud. Ahora, ¿qué palabras están relacionadas con ingratitud? Bueno, la primera palabra que está relacionada con ingratitud es la palabra olvido. Nos olvidamos rápidamente de las cosas que recibimos. Por algo el Señor instituyó la cena del Señor, ¿no es cierto? Para que hiciéramos memoria de Él, para que le recordáramos y le agradeciéramos por su sacrificio allí en la cruz. Alguien dijo que el olvido es la amnesia del corazón, es la falta de memoria del corazón, y tiene mucha razón, porque nos olvidamos muy rápido de las cosas que tenemos y las cosas que hemos recibido y las cosas que nos dan. Otra de las palabras que están relacionadas con ingratitud es la palabra menosprecio o desprecio. Muchas veces no tomamos real dimensión del costo de lo que hemos recibido. Cuando pensamos en la cruz de Cristo y lo que le costó al Señor lograr la salvación para nosotros, muchas veces menospreciamos la cruz. Muchas veces no nos damos cuenta, como dice en 1 Pedro capítulo 1, que no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada allí en la cruz del Calvario. Tuvo que morir para que nosotros tengamos vida. Es un costo muy alto el que pagó. Y entonces una de las cosas que están relacionadas con la ingratitud es el menosprecio, no valorar el costo. Y entonces, como no valoramos el real costo de las cosas, somos ingratos, no damos gracias. Otra de las palabras es la palabra insensibilidad. No somos sensibles, tenemos el corazón cauterizado, por lo tanto, nos resbala el hecho de que alguien haga un favor, nos haga un favor, y nos olvidamos de decirle gracias por lo que hiciste. Sobre todo cuando levantamos, como decimos, los ojos al cielo. Otra de las cosas que están relacionadas con la palabra ingratitud es la palabra injusticia. Somos injustos. Somos injustos porque a lo mejor, como pasa con el Señor Jesucristo, como pasa con cualquier compañero tuyo que te hizo un favor, le costó hacerlo. Y logró hacer lo que vos necesitabas y darte lo que necesitabas, y ni siquiera le dimos gracias, fuimos sumamente injustos con esa persona. Así que la palabra injusticia también está relacionada con la palabra ingratitud. Pero tal vez la palabra que más está relacionada con ingratitud es la palabra pecado. Es el pecado de ingratitud. Y sacamos dos conclusiones con respecto aquí para concluir este primer punto en cuanto al pecado de ingratitud. ¿Saben ustedes qué es el pecado que menos confesamos? Fíjense, yo miento o tal vez murmuro contra personas y me doy cuenta de que he pecado contra él. O tal vez hago algo contra Dios y peco. Y entonces, de acuerdo a lo que me dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo entonces, me siento mal por lo que he hecho, levanto los ojos al cielo y digo, Señor, he pecado, he hecho esto que sé que es pecado delante de tu presencia, y entonces confieso mi pecado a Él. Pero yo me pregunto y te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces confesaste el pecado de ingratitud? Que dijiste, Señor, confieso que he sido ingrato, que no te he dado gracias. ¿No es así que el pecado de ingratitud es el que en menor proporción nosotros confesamos? La segunda cosa con respecto al pecado de ingratitud, o la relación de la ingratitud con el pecado, es el hecho de que la ingratitud es un acto de injusticia contra Dios. Cuando yo no le agradezco a Dios, le estoy ofendiendo, le estoy hiriendo. Y entonces, recién allí, cuando tomamos conciencia de esto, nos damos cuenta de que la ingratitud es pecado. Así que es el pecado que menos confesamos, y el hecho de reconocer, por las cosas que hemos leído, por las cosas que hemos visto en cuanto a las definiciones y a las similitudes, que este pecado es
un acto de injusticia contra Dios, porque le ofendemos y le herimos. La segunda cosa, o el segundo punto que quería tratar con ustedes, no solamente es considerar las definiciones, sino ahora considerar 2 o 3 textos bíblicos que quiero que me acompañen. Por favor, tomen sus Biblias y vamos a ver lo que implica la ingratitud, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, porque quiero decirles que la palabra ingratitud aparece muy pocas veces en la Biblia, en muy pocas oportunidades. Y si uno busca en un diccionario cristiano, evidentemente cuando uno va a buscar la palabra ingratitud la relaciona con agradecimiento y te deja en veremos el hecho de saber qué implica ingratitud. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. El primer versículo que quiero ver con ustedes es Juan capítulo 10. Y el versículo es el versículo 32. Juan capítulo 10, versículo 32. Ahora, miramos el contexto. El contexto es espectacular, porque Juan capítulo 10 es uno de los capítulos más hermosos, ¿no es cierto?, de nuestras Biblias, ¿no? Allí nos habla del Señor Jesucristo como el buen pastor. Y ese buen pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, como lo hizo. Y ese buen pastor que está dispuesto a poner su vida y volverla a tomar. Y ese buen pastor que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y dice en el versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie la arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos. Y uno ve todos esos beneficios de parte del buen pastor y de pronto sucede lo que vemos allí en el versículo 31 de Juan capítulo 10 y dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y dice el versículo 32, el Señor les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Él es el gran pastor, el buen pastor, nos da seguridad de salvación. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Está a nuestra disposición. Y dice que los hombres, como fue todo su ministerio, mostrando sus buenas obras, su corazón, su amor para las personas, tomaron piedras para apedrearle. Falta de gratitud. Ingratitud total en el ministerio del Señor Jesucristo. Tuvo que sufrirla mientras cumplió su ministerio en esta tierra. Constantemente ingratitud de los hombres. Segundo versículo, Romanos capítulo 1. Estos son versículos duros, para entender, porque es cierto que ya tenemos a Cristo en el corazón, ya somos creyentes, ya tenemos la vida eterna, pero muchas veces, aún siendo así, la ingratitud nos alcanza. Y evidentemente esa ingratitud puede afectar nuestra vida. Fíjense lo que dice aquí en Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, fíjense, habiendo conocido a Dios, de la existencia de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ingratitud. Por esa razón, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Toda su personalidad fue afectada por no conocer a Dios, por no glorificar a Dios y por no darle gracias. Ingratitud. Afectó su mente, se envanecieron en sus razonamientos. Afectó su corazón, dice, su corazón fue entenebrecido. Y afectó su voluntad, porque dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la decisión que tomaron por voluntad. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Las tres características de la personalidad fueron deterioradas porque conociendo a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias. La ingratitud tiene efectos tremendos en la vida de una persona. Fíjate, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Otro versículo más en 2 Timoteo capítulo 3.
Segunda Timoteo capítulo 3. También este es un versículo duro, ¿no? Versículos duros, difíciles. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, también debes saber esto. Ese saber esto significa conocimiento para detectar. También tienes que tener este conocimiento para detectar. ¿A quiénes? A los apóstatas, a los falsos maestros, que se verán en este último tiempo, dice, ¿no es cierto? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y allí comienza una serie de calificativos para este tipo de personas que se manifestarán en estos últimos tiempos. Y es la realidad de lo que vivimos, muchachos y chicas. Ustedes lo pueden ver claramente por lo que vamos a leer a continuación. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y ingratos. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjense la serie de calificativos de estos personajes, y una de las cosas que manifiesta es ingratitud. Serán ingratos. Ahora, si yo soy ingrato, si hay falta de agradecimiento en mi vida, me incluyo dentro de este grupo y de estos calificativos. Y a mí no me agrada para nada que sea incluido en esto, porque no tengo nada que ver con los falsos maestros y los apóstatas. Pero una de las manifestaciones es ingratitud. Y termina este pasaje o estos versículos diciendo en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No tengas relación con ellos. Y entre ellos están los ingratos. Ingratitud. Así que fíjense cómo califica Dios este tema de la falta de agradecimiento, la ingratitud. De estos versículos que hemos leído, sacamos otra definición de lo que es ingratitud. La ingratitud es hija de la soberbia. La ingratitud es hija del orgullo. Y ustedes saben que el orgullo y la soberbia surgen de esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Y vos me preguntarás en esta mañana, ¿por qué Jorge es ese? ¿Por qué es hijo de la soberbia? Simplemente por dos razones que quiero compartirte. La primera es el hecho de pensar que muchas veces lo que nosotros tenemos o que nos dan es por el logro personal, porque nosotros lo hemos logrado. Por ejemplo, supongamos que vas y predicas la palabra y una persona recibe a Cristo como Salvador personal. Y de pronto vos decís, qué bárbaro que estuve, qué capacidad que tengo, qué facilidad de palabras, qué argumentos especiales que le he dado para que esta persona reciba a Cristo como Salvador personal. Y nos olvidamos de que lo que hace efecto es la palabra de Dios y la convicción del Espíritu. Y evidentemente hacemos la cosa y la atribuimos como si hubiera sido un logro personal. Y entonces, si yo considero la salvación de una persona como un logro personal, ¿para qué voy a dar gracias a Dios? Si lo logré yo. Soberbia. La ingratitud muchas veces es hija de la soberbia. O tal vez consideremos que de pronto lo que hemos recibido es porque realmente nosotros lo merecemos. Esta salvación que gozamos, a lo mejor vos llegás a poder pensar, bueno, qué bueno fue Dios porque de pronto yo me merezco la salvación que tengo. Soy un buen tipo, soy un tipo muy, muy amable con los demás, tengo buenas relaciones, me porto bien, entonces me merezco la salvación. Y entonces, por supuesto, ¿qué vamos a dar gracias si creemos que lo merecemos? El apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15:10 dice, si hay algo que tenemos que tener en cuenta es la gracia de Dios, queridos muchachos y chicas. ¿Qué sería de mí sin la gracia de Dios?
Todo lo que tenemos, querido, querida, no es por logro personal o porque lo merecemos, es simplemente por la gracia de Dios manifestada en nuestra vida. No por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios, ese don inmerecido. Si yo pienso que lo que tengo, que lo logré por un esfuerzo personal o porque me lo merezco, estoy totalmente equivocado. Porque en el área espiritual esto no tiene razón de ser. Si hay algo que podemos tener y poseer y disfrutar, es simplemente por la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida. Nunca te olvides de eso. Por eso, si yo reconozco que es la gracia de Dios manifestándose en mí, entonces levanto los ojos al cielo y doy gracias a Dios y desaparece la ingratitud, porque gracias, Señor, por tu gracia manifestada en nuestra vida. Gracias, Señor, porque cuando soy débil soy poderoso. Gracias porque cuando soy débil tu gracia se manifiesta en mi vida, como dice el apóstol Pablo al finalizar 2 Corintios. Su poder se manifiesta en mi debilidad. Y entonces nos damos cuenta que realmente la ingratitud es hija de la soberbia. Terminando en esta mañana, en tercer lugar, hemos considerado las definiciones, hemos considerado algunos versículos bíblicos y ahora quiero considerar dos cuadros muy cortitos que nos muestran ingratitud. Por favor, acompáñenme en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Allí tenemos un cuadro muy interesante. Es como si Dios estuviera observando al pueblo de Israel a través del cántico de Moisés. Moisés está pronto a morir y levanta este cántico, pero muestra la situación de un pueblo que se ha alejado de Dios. Y ahí no vamos a leer todo el capítulo 32 porque entonces tenemos hasta las 12:30, nos quedamos sin comida. Pero quiero destacar 5 o 6 versículos para ver la ingratitud de un pueblo, como fue el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios aquí en la tierra. Fíjense el versículo 7 del capítulo 32. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Acuérdate. Primer verbo que aparece aquí, acuérdate. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, muchachos y chicas, en esta mañana es acordarnos de dónde nos sacó. Salmo 40 nos sacó del pozo cenagoso del pecado. Puso nuestros pies sobre la roca de los siglos, que es Jesucristo, y puso en nuestra boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Acuérdate, 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 acuérdate. Segunda cosa, versículo 15. Dice, pero engordó Jesurún, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Menosprecio. ¿Se acuerdan? Otra de las palabras que habíamos tocado relacionadas con ingratitud. Menospreciar. Bajar el costo. Menospreciaron la roca de la salvación. Tercer versículo, el versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Una vez más, la palabra olvido, que tiene que ver con ingratitud. Te olvidaste de Dios. Versículo 27, fíjense lo que habíamos dicho anteriormente en cuanto a la soberbia. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Nuestra mano poderosa ha hecho esto y no Jehová. Tremendo, ¿no? La soberbia, el orgullo. Versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová? Pueblo loco e ignorante.
¿No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció? ¿Así pagáis a Jehová? Pregunta dura, ¿no? Versículo 29. Ojalá fueran sabios, dice Dios, que comprendieran esto. Y entonces surgiría la gratitud del corazón. Las gracias. Ojalá fueran sabios. ¿Tan ignorantes sois? ¿Así pagáis a Jehová? Y eso demandó, como dice el versículo 16, despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. La ira de Dios sobre ese pueblo, por ignorar las cosas que Dios hizo con ellos, por no levantar los ojos al cielo y darle gracias. ¿Así pagáis a Jehová? Muchachos y chicas, nos olvidamos de las cosas que hizo con nosotros y de pronto nos olvidamos de agradecerle y a lo mejor pensamos que lo merecemos lo que hizo con nosotros y así pagamos a Dios. Para terminar, volvemos a Lucas capítulo 17, el segundo cuadro. Terminamos con esto. Ustedes ya conocen la historia, que de los 10 leprosos uno volvió solo. Y miramos la actitud de este hombre, el que volvió sanado, y dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, estoy en 17:15 de Lucas, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, a los gritos, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Ahí ves el cuadro, te lo imaginás el cuadro, al hombre allí postrado en tierra a los pies del Señor, dándole gracias por lo que el Señor había hecho en su vida. Pero nos duelen las preguntas del Señor en esta mañana. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Calculamos los alumnos del Instituto Bíblico en este tiempo, supongamos 450. Aquí de los 10 vino uno, o sea, el 10%. De los 450 alumnos del Instituto Bíblico, a lo mejor en esta mañana, si fuera el 10%, serían 45 que levantaron los ojos al cielo para decirle, gracias Señor, por este día, por X cosas. Y tal vez el Señor tendría que preguntar, ¿y los otros 400 dónde están? El pecado de ingratitud. ¿Y los otros 400 dónde están? Y dicen, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Son palabras duras del maestro. Qué tristeza, ¿no? ¿Viste que la tristeza, que la ingratitud hiere y ofende? Es una injusticia que uno solo venga de los 10 que fueron sanados. Pero saben, queridos, ya terminando, que la gratitud o un corazón agradecido tiene compensación. También lo extraigo de este pasaje. Porque ese que volvió no solamente fue sanado físicamente, sino que fue sanado espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice el versículo 19, el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que de los 10, uno solo fue restaurado físicamente y espiritualmente. Los otros 9 se la perdieron. Hay compensación. A Dios le agrada que levantemos los ojos al cielo y le digamos, gracias Señor, gracias Señor. ¿Y los otros 9 dónde están? Terminando, ¿cómo vamos a actuar hoy? ¿Vamos a ser como este uno que volvió y dio gracias? Fíjate y considera que a lo mejor es uno de los pecados que más nos cuesta, como decimos, presentar delante de Dios y el hecho de confesarlo. Es uno de los pecados que más nos cuesta. Y a lo mejor no nos damos cuenta de esto.
pero es bueno pensar que estamos ofendiendo a Dios, que es un acto de injusticia contra Dios. Y con muchas veces no valoramos que es la gracia de Dios en nuestra vida. Si miramos para atrás, acordate de la salvación, acordate que fuimos limpiados, acordate que fuimos justificados, fuimos redimidos, nos apartó para Él, pertenecemos a la familia de Dios, somos sus hijos. Un montón de cosas que ha sucedido en nuestra vida, mirando para atrás. En este día, en esta mañana, hemos dado gracias a Dios por el nuevo día de vida que nos da, por este privilegio maravilloso de poder estar en este lugar estudiando su palabra, por el sustento del día del Señor que nos va a dar de comer en este día y nos va a dar las cosas que necesitamos, y mirando para el futuro que somos ciudadanos de la patria celestial, que tendremos un cuerpo glorificado conforme al del Señor, que seremos habitantes de la Jerusalén celestial, que tenemos una herencia eterna en los cielos. ¿Te fijaste? Antes, ahora y después. Tenemos tantos motivos para dar gracias a Dios. No te la pierdas, no te pierdas esta oportunidad. Termino con una ilustración que ya la compartí en alguna oportunidad, pero como hay alumnos de primer año nuevos, la quiero compartir de nuevo. Y es el hecho de un predicador que estaba en Brasil, que escribe varios libros, que es uno de mis autores predilectos. Y él estaba en un bar y fue a tomar un café a la mañana antes de comenzar su ministerio. Y de pronto se acercó a esas heladeras exhibidoras de postres. Si la viera Fernández Paz, ¿no es cierto? Jorge, Andrés, se desarma ahí frente. Y entonces elegía el postre a ver con qué iba a acompañar su café. Y de pronto siente un tirón aquí en el pantalón, alguien que le tira del pantalón. Y observando y mirando para abajo ve un pequeño. Estaba descalzo, la ropa muy andrajosa, llena de agujeros. Y como estaba en Brasil, yo no sé el idioma brasilero, pero más o menos le dijo, pao, señor, senhor, o sea, pan, señor. Entonces este predicador, movido a misericordia, le dice, bueno, elegiste uno de los postres que están ahí. Casi se le salen los ojos de las órbitas al muchachito. Y entonces, por supuesto, eligió uno de los más grandes. Bueno, se lo dio, y cuando se encontró con ese postre en sus manos, la primera actitud que tomó es salir corriendo, como, ¿no es cierto?, vergonzoso. Bueno, ahí quedó la cosa, entonces el predicador volvió a su mesa a tomar el café, y cuando ya estaba prácticamente terminando el café, se dibuja en la puerta del bar otra vez la figura del pequeño. Y comienza a acercarse. Entonces el predicador dijo, bueno, este me viene otra vez a pedir otro postre. Pero de pronto se acerca, se pone a 1 metro de distancia y le dice, obrigado, Señor. Gracias, Señor. Se quedó estupefacto el predicador. Y se dio vuelta, media vuelta, y como que se iba, y de pronto se rascó el talón izquierdo con el pie derecho, con los dedos del pie derecho, y se volvió de nuevo, frente al predicador le dijo, muito obrigado, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Y entonces cuando terminó esto, así salió despacito y se fue. Querido, querida, nos dio el postre, el mejor de los postres. Disfrutamos de una salvación maravillosa. Estamos dispuestos en esta mañana a decir, obrigado, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que me has dado. No pequemos de ingratitud. Lo digo en primer lugar para mi vida, porque muchas veces me he olvidado de dar gracias a Dios. Te lo digo para que no entremos ni
ni nuestra experiencia tenga que considerar que muchas veces nos olvidamos de dar gracias. Entonces, ya terminando, se me ha ido un poquito el tiempo, 1 minuto de oración, decirle al Señor, en este momento vamos a inclinar nuestras cabezas, agradecerle por algo, no sé qué es lo que tenés que agradecerle, pero da gracias a Dios, agradecerle porque a Él le agrada, porque hay compensación, porque tenemos que dejar de lado el pecado de ingratitud, decirle gracias Señor por lo que vos quieras, y luego terminamos con una palabra de oración. Querido Padre, estamos tan agradecidos por tu gracia manifestada en nuestras vidas, tu amor, tu misericordia. Y queremos pedirte perdón, Señor, en esta mañana, porque muchas veces pecamos de ingratitud. Y Señor, queremos de ahora en más tal vez proponernos en nuestro corazón de ser más agradecidos contigo y con las personas que nos ayudan. Señor, muchas gracias por la salvación. Muchas gracias por los postres recibidos, por todas las cosas que gozamos. Y te pedimos en esta mañana que realmente tú puedas encontrar en nuestras vidas no un corazón olvidadizo, insensible, injusto, sino un corazón agradecido por todo lo que tú nos has dado y seguramente por todo lo que nos has de dar. Recibe en esta mañana, como sucedió con aquel leproso restaurado, nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro agradecimiento. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga y nos encontramos en otro momento.